ella ha dicho, es un ciclo de 3 ciudades que vamos con excusas. Cada ciudad va a tener una excusa. La de hoy va a ser el tema museo, como han visto ahí. Es una pena que no se vea todo lo que yo quiero por el tema de la luz, pero el Rijksmuseum es parte de lo que hoy vamos a ver en la ciudad de Ámsterdam. Y luego, posiblemente, a partir de enero se vean también otras ciudades muy interesantes. Si os fijáis, dentro de un ratito volveremos a ver ese reloj. Esa es la entrada del Rijksmuseum, pero vamos a esperar un poquito, porque a mí me gusta siempre dar un tiempo hasta llegar al lugar donde yo quiero que todos disfrutemos en esta tarde, sobre todo del arte y de la cultura. Y como cualquier exposición de una ciudad, vamos a situarnos en el lugar donde está Ámsterdam. Fíjense, a ver. ¿Ven ahí el río? Es que no me funciona mucho el curso. A ver, ahora, ahí. ¿Se ve el curso? Sí. Ese es el río, según el idioma antiguo neerlandés, sería Aem-Estel. Aem-Estel es el nombre del río que cruza la ciudad de Ámsterdam, que no es más que el nombre de Amstel, que le suena, que por variación fonética ese Aem-Estel ha llegado a dar el nombre de Amstel. Ahí nos vamos a mover en torno a ese río y, como ven, vamos a estar rodeados de agua toda la tarde, en cualquier de los espacios que vamos a encontrar. Si Amstel significa simplemente abundante agua, entonces vamos a llegar a la ciudad de Ámsterdam, vamos a entender por qué Ámsterdam se llama así, pero dentro de un momento. Desde este punto les he colocado esta imagen para que vean la cantidad de agua que rodea toda la ciudad. Al fondo, una torre emblemática. El nombre de la torre es de Rembrandt. La palabra Toren es simplemente la torre de Rembrandt. Y vamos a conjugar hoy y vamos a ver distintas arquitecturas y cómo se combina una arquitectura, por ejemplo, del siglo XV o XVI con otras del siglo XXI. Fíjense, cuando nosotros estudiamos, bueno, vivimos en una ciudad milenaria, pero Ámsterdam no tiene tanta historia como tenemos nosotros. Ciudades de España, de Italia, de Francia, ciudades que tienen 2000, 3000 años de historia o más. Curiosamente hay una leyenda, y yo se la voy a contar. La leyenda dice que en torno a 1275 hay un grupo de pescadores, un par de pescadores que vienen de la zona de Frisia, que estaba al norte, y van con un perro, y se quedan en una de las islas en torno del río Ámstel, y que ahí comienza la historia de Ámsterdam. Es cierto que en 1275 tenemos el documento más antiguo de la ciudad, es decir, anterior a ese año no existe ningún documento. Por lo tanto, además de ese documento y además de los estudios arqueológicos que se han hecho en esta zona, se puede decir que la ciudad, como asentamiento de ciudad, se forma en torno a ese siglo XII-XIII. Antes no hay ninguna evidencia de que ese lugar estuviera constituido como ciudad. Pero ya les digo, es parte leyenda, aunque la arqueología lo corrobora. Entonces, les traigo, yo no sé, ¿se ve bien desde atrás las imágenes o muy borrosas? Bueno, este es un mapa, como ven, de 1578 y es el centro de lo que era entonces Ámsterdam, la ciudad. Si se fijan, está rodeada de diques por todas partes,
para la contención del agua. Por un lado, el propio río Alster, que es grande, y por otro lado, el mar. Es una ciudad que poco a poco se ha ido enfrentando siempre a todas estas crecidas del agua y siempre haciendo frente al mar. Si se fijan en el medio, en torno aquí, hay una especie de plaza, de zona llana, y delante un dique, ¿no? El dique, en holandés se dice dam. Entonces, ese gran dique que hay ahí está en torno a una plaza que vamos a ver hoy, que es la plaza Dam. Por lo tanto, si ese dique grande es Dam y está frenando al río Alster, por evolución, Alster, Dam, Alster, al final encontramos el origen del nombre Ámsterdam. En poco tiempo, esa ciudad, a lo largo de estos últimos siglos, bueno, eso es lo que les señalaba, se ha convertido en esta gran ciudad. Es una de las ciudades más importantes de los Países Bajos, y piensen que en torno a lo que les colocaba antes, el plano anterior, se han ido engrandeciendo la ciudad a través de esa especie de anillos con sus calles o canales. ¿Qué podríamos decir? Las calles de Ámsterdam son canales. Es lo mismo, decir calles y decir canales. Como ven, han ido creciendo en torno al primer núcleo y hoy día es una ciudad importantísima. Una ciudad que nos asombra por su esfuerzo, sobre todo en ese enfrentamiento al contexto geográfico en el que viven. Han ido avanzando y recuperando terreno al mar, a través de ese intenso trabajo que han hecho los ciudadanos a lo largo de estos siglos. Y les traigo algunas imágenes, son cuadros, los cuadros son muy bonitos. Como ven, en barcazas, la pena es que creo que se ve un poquito, se ve un poco mal. Estos son barcazas, barcas muy planas, que tiran de miles de pilotes, porque la ciudad de Ámsterdam está sostenida sobre miles de pilotes, que vamos a ir comprobando. En un principio todos estos pilotes serán de madera, poco a poco se van cambiando a pilotes de hierro y de hormigón. Les traigo otra imagen en la que vemos, son pinturas de finales del siglo XIX, pinturas muy realistas, muy aguadas, como ven, con muy poca pintura, pero que nos reflejan ese esfuerzo que hacían los ciudadanos de Ámsterdam por enfrentarse al mar, por enfrentarse al agua e ir obteniendo cada vez más terreno. Esta imagen era una imagen muy bonita para que vieran los puentes. Yo no sé si llegan a ver aquí los puentes. Acabamos de decir que los canales son las calles de Ámsterdam, y para acceder de una calle a otra tenemos estos puentes. Hay más de 1.281 puentes en la ciudad de Ámsterdam. Unos son muy pequeños, otros son más interesantes, más originales, pero todos ellos van llenando esos espacios y van ayudando a relacionar esos nuevos edificios, esas nuevas calles de la ciudad. Y como curiosidad les traigo un puente, es este, no tiene nada especial a nivel artístico, pero tiene una historia un poco curiosa. En el siglo XVI existían dos hermanas que eran muy ricas y vivían en un lado de ese canal, y para acceder al otro, pues normalmente iban en barca. Entonces se construyeron su propio puente desde su casa para acceder a la otra orilla. Y eran dos hermanas muy delgadas. Y el puente se hizo con la anchura de las dos juntas, para que nadie más pudiera pasar por ese puente. Por eso
A partir de entonces, ese puente se llamó el puente Margaret Brut, ¿no? El puente delgado, el puente de las dos hermanas. Aunque el que estamos viendo hoy, en 1871, como les he señalado ahí, se hizo más ancho y se habilitó para que por debajo de él pudieran pasar cuando lo necesitaran algunas embarcaciones. Pero es curioso, no tiene nada especial, solo su historia. A lo largo del tiempo, en esta imagen de finales del 19, ven cómo las calles de Ámsterdam se van haciendo más anchas, cómo los puentes van teniendo pues, más personalidad, empieza a haber una circulación en ese momento de carros y caballos, y ese lugar, en una fotografía que ven que tiene colores muy tenues, aunque se ve poco, pero solo son colores verdosos y rojos, es la Plaza Dan, en 1890. La Plaza Dan es el corazón de Ámsterdam y, como les decía al principio, es la que da nombre a la ciudad, porque Dan es dique y esa zona llana se habilitó como un gran dique. No solo es el corazón de la ciudad, sino que las calles principales y todo el comercio y todo ese movimiento atraviesa siempre la Plaza Dan. Y luego veremos cómo en la Plaza Dan hay algún edificio con mucha historia. Estos tranvías tirados por caballos en el siglo XIX, hoy día, lógicamente, se han transformado en tranvías muy modernos, sobre todo por dos calles importantes. Una es la calle Danrak y otra es la Rico. Muchas de estas calles que ven están tapando los canales, porque en algunos de ellos lo que se ha hecho es aprovechar los canales para introducir grandes tuberías y cubrir por arriba y formar algunas de estas calles. Por ejemplo, la calle Danrak, que es esta, la mitad de su calle está cerrada, tiene tierra, y el resto, como ven, es canal. Es una de las calles más importantes. Y además, enfrente, si se fijan, están las casas danzantes. Vamos a acercarnos un poquito para que vean un detalle. Fíjense, estas casas no quiere decir que es que los pilotes se hayan movido o se haya movido la estructura del edificio. Simplemente que los arquitectos pues, han puesto un poco de humor y las fachadas las han hecho como si las ventanas estuvieran movidas, pero su interior son perfectamente simétricas y las habitaciones son totalmente normales como cualquier casa. Pero, bueno, es una nota de humor que han hecho que no solo la calle Danrak es muy importante, sino que la gran mayoría de los barcos pasen por delante de las casas danzantes. Como ven, aunque lo vamos a repetir a lo largo de la tarde, las casas, este estilo se llama estilo neerlandés, que es el propio de allí, son casas muy estrechas. Dentro de un momento entenderemos por qué son casas tan estrechas. En este caso, estas puertas necesitarían de una barca para salir por este lado, pero posiblemente también tienen puerta por el otro lado de la casa. Porque las casas son muy estrechas, pero podemos ver cómo a través de si tuviéramos un dron o a vista de pájaro, vemos cómo el grupo de casas, ven aquí, el grupo de casas tienen, a veces en su interior, es una pena que no se vea bien, hay incluso huertos, aquí hay una zona de huertos. No se puede apagar la luz, por favor. Y una serie de árboles. Y como ven, están las casas hechas para que siempre en su interior. Por favor, ¿puedes apagar un poquito la luz? Es que, como están grabando
necesitan la luz. Bueno, como ven, el grupo de casas son como... estas calles son inmensas, no se crean que son pequeñitas, ¿eh? Pero muchas de esas casas dan a otras calles internas o callejones. Se ve fácil. Bien, a veces aprovechan muchos de esos... Ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Se ve un poquito mejor. Un poquito. Gracias. Bien, algunos de estos interiores son muy interesantes porque vamos a ver incluso luego algunos jardines o calles muy pintorescas que se cruzan, atraviesan cada uno de estos conjuntos de casas. Y por supuesto los puentes se multiplican en todas las direcciones. Por ejemplo, esto es una calle estrecha, una callejuela que se van formando en esos grupos de edificios que hemos visto antes. Como ven, Ámsterdam tiene mucha vegetación y además cuidan muchísimo todo el tema de la naturaleza. Haciendo unos estudios arqueológicos se vio que la zona, el asentamiento más antiguo de Ámsterdam era esta zona que se conoce como la zona de Begijnhof. En este lugar vivían las que se denominaban beguinas. Las beguinas eran mujeres católicas pero laicas, no pertenecían a ninguna orden religiosa, pero vivían independientes en casas, cada una en su casa, pero esas casas vivían una al lado de otra, formando como hoy día una urbanización, con una puerta al exterior, y una vez que entraban, cada una vivía en su casa. Y tenían un objetivo: cuidar a enfermos y ancianos. Por lo tanto, eran mujeres muy independientes, pero que tenían unos valores sociales muy importantes en aquel momento. Y crearon también espacios, estos espacios verdes, para pasear, para cuidar allí a la gente, también a la gente mayor. Y este es el lugar más antiguo de asentamiento que esté totalmente documentado. Cuando saben todos estos problemas del Lutero, cuando en los Países Bajos no aceptan el catolicismo, las beguinas que vivían en esta zona usaban esta iglesia, que es del siglo XV, pero los protestantes la requisaron y no pudieron continuar con el culto católico. Entonces lo que hicieron fue, en esas dos casas que les señalo, por dentro las unieron y crearon una capilla. Es cierto que las autoridades municipales conocían de la existencia de esta capilla católica, pero mientras al exterior no se viera que era una iglesia ni que era católica, no les decían nada. Será una de las dos iglesias tan clandestinas que tendrá Ámsterdam durante un tiempo. Su interior es este, como ven, al unir las dos casas y crearon varios pisos, está dedicada a San Juan y a Santa Úrsula. Y es un lugar, es una capilla, pero que hoy día también se ha convertido en capilla museo. Muy cerca de allí se conserva una de las casas más antiguas de Ámsterdam. Hay dos casas también en Ámsterdam de madera, es decir, la fachada, como ven, es de madera, aunque está restaurada. Solo existen dos. Hay más de 7.000 casas protegidas en Ámsterdam, las más antiguas, las de madera, las que tienen historia, es decir, cuidan muchísimo a nivel urbanístico también
el ayuntamiento cada una de esas casas que tienen una historia detrás. Creo que se están fijando que he estado rodeando algo encima de las casas, como ven. Yo les he dicho hace un momento que los edificios de Ámsterdam, las casas son muy estrechas y eso tiene un sentido. Ven que son unas vigas, en este caso son casas de la zona más antigua de Ámsterdam, pero fíjense, en las casas modernas también lo tienen. Esas vigas con arandelas es donde se colocan una serie de poleas y por donde se suben los muebles a las casas. Porque en esta otra lo vamos a ver muy bien, las casas son muy estrechas, fíjense esta, por ejemplo. Esta casa tiene dos puertas de entrada muy estrechas y luego las escaleras son muy estrechas. Si quisieran meter algún mueble por la puerta no les cabe, por lo tanto, en todas esas vigas que ven arriba, colocan las poleas y por los ventanales más grandes introducen los muebles. También vamos viendo que las casas de Ámsterdam están llenas de ventanas y tenemos que entender el motivo. Tienen una climatología muy mala, muy adversa, con los cielos grises gran parte del año y necesitan incorporar a sus casas la mayor cantidad de luz natural. Las casas son muy estrechas por una razón, porque en Ámsterdam se pagan los impuestos de urbanismo, los impuestos por casa, se paga por anchura de fachada. Por lo tanto, procuran que las fachadas sean lo más estrechas posibles. Por lo tanto, hay muchas casas que luego tienen mucha profundidad, pero la fachada es muy pequeña. También hay casos, aunque tengan fachadas distintas, hay personas que compran dos casas contiguas, aunque tengan fachadas distintas, y luego por dentro las unen, porque pagan menos que si compran una casa con fachada ancha. ¿Ven? En todas las casas seguimos viendo esas vigas y esos remates, muchas veces circulares, otras veces en forma triangular. Pero igual que veíamos antes las casas danzantes, el buen humor de algunos arquitectos, en esta casa también ocurrió lo mismo. Los dueños de la casa dijeron a sus amigos arquitectos que le fabricaran la fachada y el edificio, y se lo hicieron. Pero en el remate les hicieron también una broma. Los tres personajes que vivían en la casa los representaron en la parte superior, pero les hicieron unas narices muy grandes. Creo que ahí sí lo ven. ¿Ven qué narices? Esta se llama la Casa de las Tres Narices y está en la calle Singel 116. También es una calle bastante importante. Como ven, los ciudadanos de Ámsterdam, sobre todo los arquitectos, tienen cierto humor a la hora de construir. Hay casas muy interesantes como estas de finales del 19, es una casa de gran calidad, con maderas nobles, con un ladrillo muy trabajado, muy oscuro, y está realizado por este arquitecto Isaac Bosta, pero como ven, también tiene dos puertas, es decir, las puertas, las fachadas son estrechísimas y a veces una casa así puede ser de dos dueños distintos, porque siempre colocan puertas separadas. Otro de los edificios llamativos, en el canal Emperador, también un canal bastante grande, está esta casa, que hoy día son apartamentos individuales, que perteneció a la compañía ballenera de Holanda. Hasta el siglo XVI, la empresa ballenera más importante estaba en manos de los balleneros vascos de España, pero a partir del XVII, esta compañía holandesa
se va a poner a la cabeza a la hora de la captura de ballenas y en la venta de los productos, sobre todo del aceite de ballena que sacaba de estas cacerías. Es una casa también muy curiosa, protegida, y se puede simplemente visitar al exterior. Muy cerca de este canal tenemos la plaza Rembrandtplein. La palabra Plein significa plaza. Es muy curioso porque en Ámsterdam hay muchísimas plazas. Piensen que las plazas se han conseguido muchas veces por la unión de islas, a veces islas artificiales, como vamos a ver luego, siempre sobre pilotes. En este caso, la plaza Rembrandt, curiosamente Rembrandt no nació en Ámsterdam, nació en Leiden, pero se han apropiado del personaje como si fuera realmente de Ámsterdam. En Ámsterdam hay muchas plazas, en todas hay alguna escultura, incluso hay esculturas anónimas. Si alguien quiere hacer una escultura y la ponen en una plaza, nadie se lo impide, siempre que tenga unas características reconocidas o que no desentone en ese lugar. Bien, pues si nos acercamos un poquito a la imagen de Rembrandt, que la realiza el escultor belga Louis Royer en 1852, su mirada, la mirada de Rembrandt, la ha colocado directamente hacia el barrio judío. El barrio judío era el barrio más importante de Ámsterdam y el más lujoso. Las casas mejores estaban en el barrio judío y Rembrandt va a tener su casa en el barrio judío también. Por eso la mirada de Rembrandt nos lleva hacia el barrio judío, donde tuvo su casa durante unos cuantos años. La compró en 1639 y vivió allí hasta 1658. Recuerden que Rembrandt nació en 1606 y morirá en 1669. Bien, la casa de Rembrandt es esta. Como ven, la puerta es muy estrechita también. Es muy curiosa porque las contraventanas por fuera están pintadas de verde, pero en la siguiente, por dentro, están de rojo. Siempre en Ámsterdam se busca esa combinación de colores para animar, para alegrar el alma, ¿no? El espíritu, porque el color gris es el que abunda, por lo tanto tienen que dar pinceladas, ya sea en una arquitectura, en un edificio o en una plaza. Fíjense la puerta tan estrecha, por ahí no cabría absolutamente nada. Sin embargo, los ventanales siempre son dobles, para adquirir el máximo de luz. Si entramos en la casa, hoy casa museo, si se van dando cuenta, estamos empezando a descubrir la relación de Ámsterdam con la arquitectura y con el museo. Ámsterdam tiene 75 museos. Por lo tanto, es una forma de conocer la ciudad a través de sus museos. Si entramos en su interior, esta es la entrada principal de la casa. Hay muchas cosas de él, algún mueble, algún cuadro, porque él compraba muchísimas cosas. Era muy gastador, incluso llegará varias veces, tendrá bancarrota. Le ayudarán algunos de sus amigos, le comprarán cuadros, pero era constantemente, gastaba mucho más que lo que ganaba. La casa hoy está, como les he dicho, adecuada a un estilo museístico. Ahí ven a Rembrandt, un autorretrato que se hizo en 1661, y les señalo porque muchas veces hay pintores que se colocan el pañuelo blanco en la cabeza. En este caso era un elemento significativo del gremio de los pintores. Por eso se representa así, para decir que él es pintor. Una vez que hemos entrado por la puerta, se dan cuenta, por dentro es verde. Podemos
ver algunas de las dependencias. La casa, que es estrecha, sí es profunda y representa pues, aspectos de cómo era su casa en el siglo XVII. Tenemos algún elemento de la cocina, su estudio. Hay alguna cosa original, por ejemplo aquí, donde colocaba las pinturas, pero lo demás está hecho porque él dejó dibujado su propio estudio. Por lo tanto, se ha podido recuperar más o menos cómo era su estudio porque dejó todo bien dibujado. Como ven, los tablones del techo y todo, todos son nuevos, pero algunas cosas sí se conservaron de la época de Rembrandt. También tiene la zona donde él imprimía sus propios grabados y se conserva, por ejemplo, el suelo es totalmente original, pisado por Rembrandt. Como les decía antes, que era un comprador compulsivo, compraba muchísimas cosas, antigüedades, algunas de ellas le servía para componer un bodegón o para completar uno de sus cuadros. Le gustaban mucho las piezas marinas. Por ejemplo, ven aquí un pez globo, conchas, o distintos elementos o esculturas raras. Y también en la zona algún grabado, alguna plancha de grabado se ha conservado de él. El resto, no todo es de Rembrandt, sino que se han incorporado elementos de la época, pero que no pertenecían a Rembrandt. La sala principal era esta, con una gran chimenea y, por ejemplo, él compraba también cuadros de sus amigos o de sus compatriotas, como este cuadro de Frans Hals, que es otro de los grandes pintores de los Países Bajos. Y al otro lado está el dormitorio, que como ven, está todo embutido en madera para evitar el frío y la humedad, porque son edificios que prácticamente están rodeados de agua por abajo y por todos los lados. Bien, la reina Guillermina en 1911 inauguró esta casa museo de Rembrandt. Fue una reina muy interesada por expandir y favorecer todos los temas culturales. Tanto es así que a partir de esta inauguración en Ámsterdam se han creado multitud de museos, como les decía antes, hasta llegar hasta hace pocos años 75. No sé si hoy día habrá más museos. Seguimos saliendo de la casa de Rembrandt y nos acercamos a un palacio, el Palacio Real, que está en la Plaza Dan. Está realizado por Jacob von Campen y se lo traigo porque fue posiblemente el arquitecto que construyó la casa de Rembrandt. Como ven, cada cosa vamos uniendo una cosa anterior con la siguiente. Jacob von Campen había realizado la casa de Rembrandt y realizó este Palacio Real. Este Palacio Real siempre fue un lugar emblemático, excepto cuando la invasión napoleónica, porque el hermano de Napoleón, Luis, residió aquí durante un tiempo y se autoproclamó rey Luis I de Holanda. El interior es espectacular, tiene un gran salón, pero prácticamente hoy se usa solo en momentos muy especiales o alguna conmemoración generalmente relacionada o bien con el Estado o bien con la monarquía. Si seguimos, fíjense, está enfrente, seguimos en la Plaza Dan, el Palacio Real es ese, y ahora nos vamos al lado de la Plaza Dan. Y al lado de la Plaza Dan tenemos una iglesia que fue católica hasta que pudo, luego ya fue calvinista, que es la llamada Oude Kerk, es decir, la iglesia vieja.
La iglesia vieja, su exterior prácticamente no ha cambiado. Les traigo un dibujo, una pintura de finales del 19 para que vean cómo está incorporada a la propia Plaza Dan. Es una iglesia muy curiosa. Solo se mantuvo de decoración esta vidriera, porque todo lo demás, ya saben que en el mundo luterano, el mundo también calvinista, no les gusta la decoración, como al mundo católico, y toda la decoración de la iglesia se quitó y la techumbre se pintó de blanco. Hace unos años, cuando se quitó luego el color blanco de la techumbre, se reencontraron con unas maravillosas bóvedas de madera. Bueno, esto es su interior, como ven es muy austero, y esas bóvedas, aunque hoy en partes muchas de ellas están restauradas, hay algunas que se han conservado desde 1390. Cuando era una iglesia católica, estas bóvedas se hicieron con esta madera venida de Estonia y le ha dado a esta iglesia una de las mejores acústicas de toda Europa. Es una maravilla escuchar la música en esta iglesia. Pero además, una vez que se quitó todo ese color blanco de las bóvedas, se han descubierto restos de pinturas sobre la propia madera. Son detalles muy bonitos. A ver si lo... Fíjense, una decoración de flores, vegetales. Aunque hay zonas, como ven ahí, totalmente restauradas con tablones nuevos. Y si tiene una acústica impresionante, tiene que tener un gran órgano. Es un órgano barroco, también impresionante, realizado por Wettermüller, y que el sonido tiene una sonoridad buenísima. Como ven, esta zona, por ejemplo, esta bóveda, toda es moderna, toda es buena, o sea, es nueva, pero se ha hecho de la misma forma que la que tenía en el siglo XIV. Bien, les dije hace un rato que en Ámsterdam hubo dos iglesias o dos capillas católicas clandestinas. La primera la vimos antes y ahora tenemos esta otra. Esta iglesia clandestina la construyó un señor, el señor Hartmann, que era católico, y lo que hicieron fue unir las buhardillas, es decir, este edificio no es la iglesia, es solo la parte de arriba. Unieron 3 buhardillas de varias casas por dentro y dio lugar a esta iglesia. Es una iglesia que también se visita hoy, se utiliza también como iglesia católica, pero también como museo, porque es lo que les decía antes, en Ámsterdam de todo se hace museo. Incluso aquí podían caber hasta 150 personas. Es la única iglesia que estuvo católica hasta que se construyó San Nicolás, en 1887. San Nicolás, saben que San Nicolás es el patrón de Ámsterdam y es el santo que lleva los regalos a los niños en Holanda. Aquí son los Reyes Magos, allí es San Nicolás. Bueno, como ven, la iglesia catedral de San Nicolás es una mezcla de todo, es ecléctica. Cuando se dice que algo es ecléctico es que no se sabe qué es, porque si se fijan en el medio nos han hecho una especie de rosetón románico y luego unas vidrieras muy raras, pero luego tiene unas torres barrocas y unos remates, es decir, es un conglomerado de estilos, pero sin estilos. La realizó Adrian Blake y su interior es muy oscuro. Es una pena que no se vea porque tiene
aunque es muy oscura, tiene una decoración de dorados muy, muy intensa, y la bóveda con distintos colores y distintas tonalidades en sus vidrieras, y que en el centro, a veces cuando se mueven un poco las nubes, parece que los colores que entran de la luz que atraviesa la vidriera se traslada al suelo con colores. Son detalles muy, muy bonitos en una iglesia que es muy oscura. El tetramorfos está rodeando la cúpula, y esta cúpula, que es bastante alta, se ve desde distintos lugares de la ciudad, desde distintos canales o desde distintas calles. Como ven, algunos puentes como este son como una especie de barandilla o de pasadizo entre una casa y otra. En la zona comercial de Ámsterdam existe, en esta calle, que es casi impronunciable, existe la única calle con galerías, con soportales. Es la única calle. Y si la recorremos, al estilo, como ven, todo neerlandés, nos lleva a una torre, al fondo. Es la torre, una de las torres más altas de Ámsterdam, de 85 metros de alto, que es la que se denomina Westerkerk, es decir, la nueva iglesia. Si hace un momento veíamos la que tenía esa bóveda tan maravillosa de madera, la Oude Kerk, la iglesia vieja, esta es la iglesia nueva. Es protestante, y en esta iglesia está enterrado Rembrandt y su único hijo, Tito. Aquí también se casó la reina Beatriz. Bueno, hoy día saben que es princesa porque dejó el título a su hijo Guillermo. Aquí se casó la reina Beatriz con el príncipe Klaus. Pero lo más curioso, bueno, les señalo ahí una cosa, que luego vamos a ir a esa casa. A esta casa, ahí. Luego iremos ahí. Lo más curioso es el remate que tiene arriba, porque si se fijan, parece una corona con esmaltes y piedras semipreciosas y perlas, que no son de verdad, por supuesto, sino simplemente muy llamativas. Esto es un regalo de Maximiliano I, porque Ámsterdam apoyó mucho a la dinastía austro-borgoñona, y en reconocimiento les regaló esa corona. Y esa corona, recuerden, la voy a nombrar dentro de unos segundos, recuerden. Bueno, desde ahí arriba se aprecia parte de la ciudad de Ámsterdam, que como ven va combinando esos tejados grises, rojos, y entre ellos los árboles verdes, que llaman mucho la atención en una ciudad que casi no tiene tierra, que está llena de agua. Hace un momento yo les decía la corona de la torre. Recuerdan que abajo les señalé una casa. Es la casa de Ana Frank. Por supuesto, esta casa es nueva. Es la casa museo, es otro museo. La casa antigua de Ana Frank fue esta. Es una fotografía antigua, pero la actual, la actual es aquí. Saben que la familia de Ana Frank estuvo escondida durante 2 años y medio en otra casa de una familia amiga que lo estuvo, que era, la parte baja era una librería, y es una pena, no llegan a ver ahí los libros, ¿verdad? Aquí. Aquí. Bien, esto es una librería llena de libros, porque esto era la librería que vendía libros, vendía cuadernos, etc. Y ven que es una puerta postiza. Aquí hay un gran peldaño, o sea, no coincide con el suelo, sino que sube, y por ahí una puerta pequeñita subía, y allí vivió la familia de Ana Frank. Hoy día se ha hecho
con algunas cosas de verdad de Ana Frank, pero otras no, porque como ella describía perfectamente cómo era su habitación, qué cosas colocaba en la pared, y en muchas hojas de su diario señalaba: hoy la corona de la torre de la Westerkerk se ve más iluminada o tiene más colorido. Por eso se lo unía yo, la torre de Westerkerk con Ana Frank. Ella señalaba cómo era su habitación, incluso su camisón o su ropa. Hay momentos muy íntimos, muy personales, y atendiendo a eso han hecho la habitación de Ana Frank. Saben que fue delatada. Esto es un periódico de los años 90, cuando se había investigado y se había recopilado todo lo que se sabía de toda la vida de la familia de Ana Frank, y se supo al final que fue un holandés por 40 míseros florines que denunció a la familia de Ana Frank. Saben que todos fueron llevados a campos de concentración. Ella murió de tifus y solo quedó vivo su padre Otto. Si seguimos por la calle, dejamos la casa de Ana Frank, la casa museo, y nos acercamos a una estación, la estación central de trenes. Reitero lo de trenes. Es esta, la estación central de Ámsterdam, que va a estar construida por el arquitecto Pierre Cuypers. Fíjense, el estilo es neerlandés, como ven, la combinación de ladrillo con piedra, con una especie de agujas que nos recuerdan un poco el gótico, pero no tiene nada de gótico. Esta estación de trenes está sobre 3 islas artificiales, y esas 3 islas artificiales están sostenidas sobre 8.687 pilotes. Quiero decir que la ciudad de Ámsterdam está hecha por los ciudadanos de la ciudad. Ese mismo arquitecto es el que nos construyó el Rijksmuseum, el museo al que hoy queremos llegar y del que yo creo que vamos a disfrutar. Como ven, el exterior es muy parecido a la estación central y se abrió en 1885. Esta es una fotografía. Me da pena que no vean los colores porque cambia muchísimo, aunque es una fotografía antigua. Los techos son un poco grises, azulados, y el resto pues contrasta con el verde y con el rojo. Esta es actualmente una foto actual, y si se fijan, esta es la parte trasera del museo. Ahí tiene 2 torres flanqueando. Es que este ratón se mueve un poco más. Ahí ven 2 torres, y por el otro lado tiene también, por el lado frontal, por el otro lado, otras 2 torres. Hace unos años se anunció un concurso para la remodelación del Rijksmuseum. Es el museo más importante de los Países Bajos, y en especial, claro, de Ámsterdam. Y ganaron ese concurso. Bueno, esto es otro detalle para que vieran parte de la fachada con las torres, y que se fije mucho en las puertas de abajo, en el gran arco, que ahí va a estar el tip de la cuestión del museo. Bien, 2 arquitectos españoles, sevillanos, Antonio Cruz y Antonio Ortiz, ganaron ese concurso, ganó su diseño. Se pusieron manos a la obra y han trabajado en el Rijksmuseum casi 12 años. Según sus palabras, estaban muy emocionados, han hecho algo extraordinario, pero tuvieron problemas. Veremos ahora qué problemas. Durante 2 años tuvieron que parar las obras, y
el museo, la renovación del museo, al final costó más de 370 millones, pero, fíjense, la obra en sí, con todo, solo costó 210, 220 millones. El resto se gastó en esos 2 años de parón del museo, porque se tuvo que mantener obreros, vigilancia y problemas burocráticos, abogados, etc. Ahora entenderemos el porqué, dentro del momento. A pesar de eso, la remodelación que hicieron en el Rijksmuseum es modélica, tienen muchísimos premios, han trabajado por toda Europa, en Estados Unidos, por supuesto en España, y aún así, como lo que hicieron fue algo grandioso, el propio rey Guillermo I les concedió en el 2014 la distinción más importante que hay en Holanda, que es la de los caballeros de la Real Orden de León Neerlandés. Bien, ¿en qué consistió la remodelación? Les traigo una imagen de finales del 19. Recuerden que los museos de finales del 19 o principios del 20, da igual cualquier ciudad, sobre todo de Europa, pues que tenían grandes espacios donde se acumulaban muchos objetos. En este caso, si se fijan arriba, esto es como un gran patio que está cerrado, ¿no?, con una vidriera y con armaduras de hierro, porque están hechas de la época del apogeo del hierro, con armaduras abombadas o abovedadas, Y en su interior, como ven, tenemos ahí una portada gótica, tenemos vitrinas con distintos elementos, esculturas, es decir, hay un totus revolutum, aunque con orden, pero todo mezclado. Y esto es lo que querían quitar, es decir, que tuviera una imagen nueva el Rijksmuseum. ¿Y qué hicieron? Pues, en especial, los tejados, que antes eran curvados, ellos han jugado con las dos vertientes, al igual que el resto de la ciudad, jugando con las cubiertas de la ciudad. Y los patios, como ven que son dos, 1 y 2, en vez de tener ese abovedamiento de hierro y cristal, lo han hecho con fibra de hierro, con fibra de vidrio, materiales nuevos y cristaleras llenas de cristal, que no tenía ningún impedimento para que entre la luz. Y aún así, el resto, fíjense, el resto del museo, absolutamente se ha trasladado esas cubiertas de antes, pues de tejado, con tejas, etc., prácticamente toda es de cristal, porque han querido que en el interior del museo entre la luz natural. E incluso han desarrollado un sistema de luces modernas, de luces LED, que combinan con la propia luz que entra del exterior. Esta es la parte, ven cómo ha cambiado, estamos dentro del patio de antes que veían abigarrado, ahora esa es la cristalera. Es decir, en un lado crearon este espacio, como ven, con lo que acabamos de ver, y eso es esto hoy, con la gente llena de luz, incluso a veces entra el sol, cuando da el sol, entra un sol que alegra muchísimo todo este atrio. Y al otro lado, en el otro atrio, nos aparece trabajado igual, como ven. Aquí han hecho un gran auditorio excepcional en la planta baja, y en la parte de arriba, cafetería y tienda. Han combinado en este museo zonas comunes, es decir, cualquier persona puede ir al Rijksmuseum pues a tomarse un café o a leer, a ver una revista o a comprar algo, sin tener, se puede entrar gratuitamente sin tener que ir al museo. Si uno ya quiere ir a ver las obras del museo, ya tiene que ir por otro lado y ya sí paga la entrada. Pero estas zonas comunes puede entrar cualquier visitante. Han creado también espacios nuevos en zonas donde no existían. Esta es la zona del pabellón oriental,
porque en Holanda hay muy buena relación, sobre todo hoy día, con Japón, con países de Oriente, y en este pabellón, que como ven es muy moderno, han utilizado también suelos naturales, con mucha luz, mucha cristalera, pues a veces hay exposiciones como esta, la exposición de kimonos japoneses, para ir relacionando la cultura de Oriente. Y esta es la entrada que da a un lado. ¿Recuerdan que les dije antes? ¿Recuerden la entrada? Bien, a un lado hay esta entrada y al otro lado hay otra similar, porque se han dado cuenta que el museo a un lado tenía dos torres muy grandes y detrás de otras dos torres. Bien, aquí empieza el problema. Dos grupos, los grupos ecologistas y los grupos de la bici, del gremio de la bici, hicieron parar las obras del museo. Porque ellos, como ven ahí, siempre pasaban de un lado a otro por el museo con total libertad. ¿Por qué? Porque el museo está en una zona muy grande y evitan, han visto antes que delante del museo hay jardines, incluso hay zonas con agua. Entonces, claro, para ir de una zona a otra tendrían que rodear muchísimo. Y se les había permitido de siempre cruzar el Rijksmuseum por abajo por esos carriles. Claro, el proyecto que habían hecho los dos arquitectos sevillanos no tenía en cuenta eso. Por lo tanto, por eso les pararon las obras. ¿Y qué se les ocurrió? Como no podían, porque el gremio de las bicis es el más fuerte, con los ecologistas en Ámsterdam, decidieron hacer este piso, bajar un piso y utilizar esta zona para los visitantes, zonas comunes, y que los ciclistas pudieran atravesar el museo por donde habían cruzado siempre, sin molestar a los visitantes. Pero claro, ¿sí? Excavaron y ¿qué pasó? Que se inundó todo. Según los dos arquitectos, lo pasaron fatal, vinieron buzos, vinieron barcas sacando agua a montones. No sé si se verá bien, les voy a poner fíjense el suelo, no sé si lo llegan a ver. Al excavar abajo se vio cómo está sostenido el museo. ¿Se dan cuenta? Los pilares de arriba están apoyados en unos grandes machones, pero esos a su vez, esto es de hierro, esto que ven aquí es de hierro, y todas estas estructuras están sobre pilotes. ¿Llegan a ver los pilotes? Sí. Claro, esto retrasó la obra, produjo mucho trabajo, mucho esfuerzo, y al final se consiguió sacar ese piso, como hemos visto, pero se tuvo que reforzar para seguridad, lógicamente, toda esa estructura, rellenarla bien de hormigón, de hierro, etc. Esto es lo que hay en toda Ámsterdam. En el momento que empiezas a excavar, te encuentras con el agua o te encuentras, en este caso, con que todos los edificios importantes están sostenidos sobre pilotes, bien anclados y bien profundos, pero es así la tierra de Ámsterdam. Bueno, una vez terminadas las obras, se pudo dejar el espacio de entrada y salida que tenían los ciclistas, pero con una condición. En este caso, aceptaron la condición. Durante 80 días no podían cruzar las bicis. Posiblemente coincidirían con los días de más visitas del museo. Las aceptaron y eso es lo que ocurrió. Jean-Michel Wilmot es un diseñador y arquitecto francés que va a diseñar todas esas luces que ven, va a diseñar también los espacios, va a trabajar en conjunto con los arquitectos sevillanos, pero este se dedica más a la decoración y al diseño del interior.
Como ven aquí, la entrada y salida de las bicicletas quedó perfectamente restaurada y se acabaron los problemas. Todas estas zonas comunes las fue restaurando este diseñador que les he señalado, coloreó todas esas bóvedas, las limpió y recobró los colores que son rosa, beige, blanco, colores luminosos, colores limpios, y las vitrinas que ven al fondo, todas esas cristaleras, antes eran de madera y lo que hizo fue quitarlas y dejar todo cristal para que el atrio y toda la zona se llenara de luz. Les traigo alguna imagen antigua para que vean cómo cambiaba. Por ejemplo, estas zonas se convirtieron en cristaleras. Ahí. O esta otra, estas son pasillos comunes, también como una vez limpiados recobran su luminosidad y también su encanto. Cambiaron los suelos, fíjense, los suelos juegan un poco con esa decoración vegetal y florida y de formas curvas tan bonita que hizo el diseñador francés. Con vitrinas de colores y en ellas resaltó los benefactores, el nombre de los benefactores que habían apoyado también la restauración del museo. Porque aquí ya saben que se combina a veces los gastos públicos y privados. Esta era la sala principal, donde están las obras principales, y fíjense cómo cambió. Se cambiaron las luces, las bóvedas se dejaron, se limpió todo muy bien y se decoró con colores muy suaves. Y sobre todo el color que impera es el azul, porque el azul es un color sereno que ayuda a mirar las obras de arte con tranquilidad, que uno no se agite viendo las obras y permanezca el más tiempo posible. Un detalle muy bonito, fíjense aquí, estas zonas blancas que ven ahí, el diseñador las llenó de pinturas, de dibujos y de rodeos. Con lo cual, cuando uno entra en el museo, parece que es un museo nuevo. Esta es la sala principal, ese es el diseñador francés que les decía yo antes, Jean-Michel Vimont, que fue el encargado del diseño expositivo de cada una de las salas. Por supuesto, todo siempre en combinación entre los demás arquitectos. Y en esta zona, por ejemplo, la zona de la Edad Media la diseñó como si fueran pequeñas bóvedas, como las iglesias góticas, con bóvedas pequeñitas. Todas las luces son luces LED. O esta del siglo XVIII, en las que allí introducen pinturas con esculturas y con muebles, cosa que, por ejemplo, en España no se suele mezclar, sobre todo muebles con esculturas y pinturas, pero aquí sí. O esta otra que se relaciona con temas marinos y temas de la guerra, que hay un montón de armas también ahí. Y por el otro lado, grandes cuadros que relatan batallas o acciones similares a la guerra. Si se han fijado, casi todas las salas tienen luz natural. Si se han fijado, como veíamos antes, porque ha dado mucha más vida a todo el museo y así también se utiliza mucho menos la luz artificial. Esta es una zona donde hay también elementos chinos, la cerámica china, que también se combina con la cerámica holandesa, que saben que es blanca y azul, que se llama la cerámica de Lent. O esta otra donde hay vitrinas con animales realizados en cerámica de colores. Es una vitrina también muy impactante. Y, por supuesto, la casa holandesa, con casas de muñecas. Aquí se mezclan un poquito todo. Y en el pabellón de honor es donde están los grandes pintores de los Países Bajos.
como le suena, Frans Hals, Vermeer y Rembrandt. Si se fijan, también está realizado como si fuera una gran nave con capillas a los lados, ¿no? con salas laterales. Y en cada una de ellas representan a un artista. Venir al Rijksmuseum, tenemos que ver como mínimo 2 obras les traemos. Una es esta, la lechera de Vermeer. Es un cuadro muy pequeñito, de 40 centímetros, 40 por 41, pero está magníficamente realizado. Se podía dividir 3 partes del cuadro, fíjense. Uno sería este espinazo, que incluso se ven las puntas. Se ha dicho que aquí quizá Vermeer utilizaba anteojos o alguna lupa. El bodegón, que parece que la condensación, la densidad de la leche al caer, parece que está estudiada. Es un bodegón precioso, y la mujer llena de luz también y de colores. Son salas muy tranquilas, como ven, espacios muy separados, no como antes, y sobre todo también hay que comentar la gran obra que tienen como la joya de la corona, igual que en el Prado son las meninas, pues aquí es la mal llamada ronda, ronda de noche, porque se pensó, cuando se tenía este cuadro, tenía un barniz muy sucio y oxidado, y entonces creyeron que era un grupo de arcabuceros que iban de fiesta, de ronda por la noche. Cuando se limpió, se descubrió que nada de eso tenía que ver, y es más, se ha encontrado un documento de contrato con Rembrandt que los 18 arcabuceros que aparecen aquí le contrataron a Rembrandt para que les pintara, porque ellos pertenecen a la milicia de arcabuceros del Ayuntamiento de Ámsterdam, que eran los que vigilaban y cuidaban de la seguridad de la ciudad. Y en realidad el cuadro se titulaba así: la compañía militar del capitán Franz Maricourt y el teniente. El capitán es este, que le está diciendo al teniente que se pongan en marcha, que cojan las lanzas y las armas, que van a salir. Bien, es una pena que no se vea. Aquí, en el 1715, en un traslado del cuadro, como no cabía por donde lo sacaban, le cortaron. Y en este cuadro les traía, el día que han colocado en el Rijksmuseum, fíjense, estaba cortado hasta aquí y abajo. La ampliación la han hecho a través de una copia que se conservaba del siglo XVII, una copia de otro pintor, que vieron que el cuadro de Rembrandt era más grande, y a través de trabajo informático y medios artificiales han hecho la parte que faltaba, atendiendo a la pintura, el color y todo original de Rembrandt. Es una pena que no se llegue a ver. Esto es un boceto que creo que ha salido hace 5 días en la prensa, porque han hecho un estudio a través de rayos X y a través de una serie de mediciones, y han visto cómo Rembrandt hizo un boceto previo y que luego no pintó todo lo que estaba en el boceto. Por ejemplo, en el boceto, si se fijan, no se ve mucho, pero tiene en la mano unas plumas y un sombrero. Y sin embargo, en la realidad, no lleva nada. Esa parte que les tengo señalada es lo que se ha añadido de forma por ordenador, que era parte del original de la obra de Rembrandt. Si se fijan también, en el centro nos aparece una mujer, posiblemente con la cara de Saskia. Saskia fue la mujer de Rembrandt, y lleva en su cinturón un gallo. El gallo era el símbolo de los arcabuceros. Lógicamente, si los arcabuceros habían contratado a Rembrandt para que les pintara, porque iban a colocar ese cuadro en el salón de
del ayuntamiento donde ellos se juntaban, tenía que estar el emblema de los arcabuceros, que es el gallo. Y además, a través de esta ampliación podemos comprobar que no era de noche, porque a la joven le está entrando luz posiblemente de una claraboya o de un hueco, es decir, luz natural. Por lo tanto, esta acción no se está realizando de noche. La biblioteca está igual, simplemente se limpió, es muy original la escalera de caracol que hay al fondo, que me parece que no llegan a verla, de hierro. Y luego la sala del siglo XX, bueno, tiene salas de distintos artistas. Pero en Ámsterdam sí podríamos ir en avioneta, pero ¿saben cuál es el medio más adecuado para ir, verdad? La bicicleta. Podríamos considerar este aparcamiento de bicicletas como el gran museo de las bicicletas. Ámsterdam está lleno de bicicletas y está lleno de aparcamientos de bicicletas. Les he traído uno de los más grandes. También, todos los años, cuando limpian los canales de la ciudad, recogen entre 10.000 y 15.000 bicicletas que han sido tiradas o arrojadas al canal. Hay edificios muy curiosos. Este es un jardín de una casa que perteneció a un discípulo de Rembrandt. Es la casa Van Loo, que luego vivió en ellos una familia muy poderosa que trabajó para la Compañía de las Indias y que donaron la casa a la ciudad de Ámsterdam. Hay muchas familias que a veces donan la casa a la ciudad, al ayuntamiento, para que las conviertan en museos. Bueno, pues la casa Van Loo, simplemente les traigo 3 detalles. Una casa muy bonita, muy elegante, con una cocina ya pues de siglos XVIII y XIX, con elementos muy interesantes. La alcoba, esta casa está llena de secretos, tiene puertas que no son puertas, huecos que se abren y son puertas, cristales pintados para que no se vea de una habitación a otra. Es una casa muy, muy extraña, tiene cosas muy curiosas, la casa Van Loo. Y, por ejemplo, cuando se entra, se llega a esta puerta, se abre y se ve el jardín que hemos visto antes, porque son casas que, aunque esta es mucho más grande, porque es una casa, bueno, pues de una familia más importante, pero no dejan de ser casas no tan grandes y villas como las que tenemos nosotros en España. Pero bien, los detalles son preciosos. Pues muy cerquita, saliendo del Museo Casa Van Loo, tenemos el Museo Casa Flotante. Esta es una barca de 1914 que en su interior se representan las distintas habitaciones y se enseña cómo se puede vivir en una barca. ¿Cómo se puede vivir? Es que Ámsterdam está llena de casas flotantes. Todos los lados de los grandes canales están ocupados por casas, porque es algo más barato que vivir sobre tierra, pero aún así son lugares también muy difíciles de conseguir. Como ven, algunos de ellos tienen también su parte de embarcadero por la zona del canal. Hay algunas casas de estas que son cafeterías, hay tiendas, es decir, no todos son casas, algunas pues eso son comercios o son lugares diferentes. Por lo tanto, es que Ámsterdam no tiene sitio y buscan el sitio para vivir donde se ve. Jugando con el agua, tenemos un barco museo, el barco de la Compañía de las Indias. El caso es que este barco se hundió, pero lo rehicieron y hoy día es un museo para que los niños conozcan cómo vivían en un barco de guerra, ¿no? En esa época, cómo se izan las banderas, etc. También cerca, vamos haciendo un recorrido, está el Museo Nemo. Yo creo que el nombre le suena un poco. En este caso es un museo de ciencias y ciencias modernas. Es un museo interactivo, hay
objetos con cerebros de mentira, para jugar, cosas muy, muy extrañas también. El Museo de los Gatos. Este museo está todo lleno de objetos que representan un gato. Manteles con gatos, cuadros con gatos, carteles con gatos. Aquí hay un gato en escultura. Incluso hay gatos vivos que viven en el museo. Y te puedes encontrar los gatos sentados en los sillones. Está el Museo de la Pipa, el Museo Erótico, o sea, museos hay de todo. El Museo del Monedero y el Bolso. Este museo tiene más de 5.000 monederos, bolsos y zapatos. Y si van a la cafetería, les pueden dar un bolso de chocolate y nata, o un bolso de calabaza, o un zapato de fresa y chocolate. El Museo de la Cinematografía. En este lugar, que está rodeado de agua por todas partes, menos por una, como una península, tienen todas las películas desde la época muda, en blanco y negro, hasta las películas y los cortos más actuales. Han hecho una especie, el edificio es vanguardista, y han hecho una especie de gran terraza ahí, con una cafetería, donde pueden tomar el sol. Pero si se fijan, está rodeado de agua por todas partes, menos por una. O este museo que ven aquí, es el Museo de las Artes Modernas, Sterling Museum, y se quedó pequeño. Entonces, hace unos años, contrataron al arquitecto Cromwell para que expandiera ese museo y realizó esta otra parte. ¿A qué les parece? Un fregadero, ¿verdad? Bien. Este fregadero se construyó hace unos años y es la continuación del anterior museo. Fíjense cómo está. Está ahí unido por unas pasarelas y aquí se representan lo más moderno, colores, luces y las obras más vanguardistas de la ciudad de Ámsterdam. Como ven, de lejos se ve también bastante bonito, bastante creativo, siempre jugando con muchas cristaleras. Y saliendo de aquí, se puede ir uno al Museo de la Arquitectura. Es el Museo Arkham. Este museo es gratis, pero fíjense qué forma tiene, como una granola de hierro, fibra de vidrio y cristal. Aquí hay todo sobre arquitectura, folletos, revistas, libros, evolución de la arquitectura, etc. O el Museo de la Cerveza, el Museo Heineken. Estas son la zona antigua, fíjense qué bonitas las vidrieras también. O el Museo de la Casa de los Canales, o sea, no les bastan los canales de verdad y hacen un museo en donde representan los canales más importantes. O el Museo del Hermitage. Hay un embarcadero propio, como ven aquí. Se sabe que Pedro I, el Grande, el rey de Rusia, estuvo un tiempo viviendo en Ámsterdam y cuando creó el Museo del Hermitage en Moscú, pues en la zona en la que empezaron a construir era una zona pantanosa. Entonces pidió ayuda a gente que había conocido él en Ámsterdam por la habilidad que tienen en trabajar sobre el agua. Y en compensación y agradecimiento realizó una sucursal del Hermitage en Ámsterdam. Aquí normalmente hay exposiciones de temas rusos. O una empresa privada, ING Direct, hizo esta especie de zueco, si se fijan, sobre 8 pares de zancos, o sea, jugando siempre con la historia de Holanda. Es un edificio inteligente, todo también de cristal, fibra de vidrio. Se puede entrar en la parte baja, pero luego ya en el resto son oficinas. Como ven, siempre jugando también con elementos de la ciudad. Es un edificio inteligente con dobles cristales para que no produce frío ni calor y a veces hay robots
limpiando las cristaleras o moviéndose por el edificio. Y por supuesto, Museo Van Gogh no podía faltar. ¿Dónde está? En este caso este es el auditorio y el edificio también de cristal, donde en su interior pues se ha hecho una especie de patio y alrededor de ese patio se han ido colocando las obras de Van Gogh según el lugar donde las pintaba, jugando un poco con las ciudades. Es también un lugar muy interesante, muy atractivo para conocer. Y por supuesto, el Museo de las Flores. ¿Cómo nos vamos a ir de Ámsterdam sin ver flores? En este caso, una familia muy adinerada creó este parque, el Golden Park. Es un parque lleno de flores, lleno de plantas, lleno de agua también. La flor principal, como ya saben, es el tulipán. Y les traigo este porque es muy curioso. El Semper Augustus es un tulipán con esas rayas blancas y rojo. Los tulipanes, los bulbos, vinieron de Turquía, pero cuando los plantaban en Holanda, vieron que si traían un bulbo de color rojo, en Holanda no salía rojo, salía a lo mejor fucsia o salía con rayas, y entonces se preguntaban, ¿qué pasa? ¿Los agricultores en Holanda echan algo especial? ¿O es la tierra? ¿O es la cantidad de agua? No. Al final descubrieron que era un pulgón que en la tierra chupa lo que sea y la sustancia que le sube al bulbo del tulipán hace cambiar el cromatismo, el color del tulipán. En el siglo XVII, que es la época dorada de la ciudad, los tulipanes, algunos se vendían por miles de florines. Mucha gente se fue a la bancarrota por comprar tulipanes. Y por supuesto, de esta cantidad de flores, podríamos resumir este cuadro de Van Gogh que nos está representando esas tonalidades de tulipanes. Y yo creo que este repaso, este paseo rápido entre museos que hemos hecho en Ámsterdam, con los colores de los tulipanes y con los colores del arte y de la pintura, hemos conocido una ciudad llena de agua.